Ministerio de Salud Pública presentó los Objetivos Sanitarios Nacionales 2020 que buscarán disminuir los problemas críticos que tiene nuestro país en materia de salud. El MSP definió 5 objetivos estratégicos y el primero consiste en favorecer estilos de vida y entornos saludables y disminuir los factores de riesgo. Se plantea disminuir 20% de los fumadores actuales en la población de 15 años y más, reducir 5% la anemia moderada en los niños de 6 a 23 meses, detener el sobrepeso y la obesidad, extender las prácticas de alimentación saludable y el ejercicio físico, reducir la prevalencia de usos problemáticos de alcohol y de riesgos y daños asociados al uso del cannabis y racionalizar el uso de psicofármacos. El segundo objetivo es disminuir la carga de morbimortalidad de las enfermedades no transmisibles prevalentes. En nuestro país, 62 personas cada 100.000 mueren por cáncer. La meta es reducir 4% las muertes en menores de 70 años. Hay metas para reducir la mortalidad neonatal, por SIDA, por violencia de género, por siniestralidad vial y por suicidios. Mejorar el acceso y la atención a la salud es el tercer objetivo. Entre otras metas, se plantea disminuir la incidencia del embarazo adolescente. La tasa de fecundidad específica actual es de 58 cada 1.000 nacidos vivos y la meta es reducirla a 48. Se plantea reducir 10% las cesáreas evitables. La cifra actual de cesáreas es de 44%, lo que triplica las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Se está construyendo una línea de base sobre la frecuencia de las alteraciones del desarrollo de niños menores de 5 años y se establecerán metas para disminuirlas, al igual que las discapacidades que pueden prevenirse. La cobertura de cuidados paliativos, que hoy está en 25%, se llevará al 40%. El cuarto objetivo apunta a la seguridad del paciente, lo que implica reducir los errores evitables, las infecciones intrahospitalarias y estimular las buenas prácticas. El quinto apunta a mejorar el vínculo médico-paciente y la resolución de problemas de primer nivel de atención. Para que se cumplan los objetivos, se le fijarán metas a las instituciones de salud que deberán ser cumplidas también por la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Muy buenos días, le damos la bienvenida al Ministro de Salud Pública, al doctor Jorge Basso. Bienvenido, un gusto recibirlo. Por supuesto que cuando se habla de salud, lo primero que escucha son muchísimas quejas. Pero de pronto sería interesante empezar por la importancia de construir un sistema que tenga criterios comunes como forma de resolver los problemas. Cuando uno escucha, bueno, la gente se queja de las esperas, los que están involucrados dicen que falta dinero. Bueno, por allí empezamos. Sí, bueno, un gusto. Siempre se dice que la salud es un mercado imperfecto. Cuando uno hace bien las cosas, cuando los gobiernos hacen bien las cosas de salud, lo único seguro es que aumenten las demandas. Las demandas de más cosas, porque la gente se va apropiando del derecho a la salud y por lo tanto reivindica cosas que quizás en otro contexto no las veía como posibles y ahora entiende que son razonables y las exige. Es decir, que uno siempre se maneja con necesidades que van por delante de las posibilidades. Eso hay que tratar de dramatizarlo, explicarlo y decir, bueno, en realidad tenemos un plan, sabemos a dónde vamos, tenemos construido de alguna forma ya las bases de un sistema de salud que se pretende de alguna manera que dé las mejores respuestas sanitarias a la población con el 9.2% del PBI, 4.500 millones de dólares que ponemos todos los ciudadanos anualmente en el tema de salud y que tenemos que lograr que dé respuestas sanitarias cada vez mejores, no porque tengamos indicadores malos, porque comparativamente con nosotros mismos y con los países de la región y del mundo no son indicadores malos, además en algunos casos estamos liderando algunos indicadores, sino porque podemos hacer las cosas mejor y es siempre responsabilidad del Estado esforzarse en hacer las cosas mejor. Está instalado que, por ejemplo, las mutualistas tienen muchos problemas económicos, que ACE tiene muchos problemas económicos, que, bueno, un día sí y otro también, se escucha que faltan ambulancias, faltan servicios, no hay anestesistas en el interior del país, bueno, un montón de problemas. Sí. Bueno, de alguna manera la reforma sanitaria tiene el gran objetivo de construir un sistema integrado, un sistema nacional integrado. Quizás, y valga la pena un breve comentario, es decir, muchas veces cuando nos referimos a ¿qué es eso de la reforma de salud en Uruguay? Que en general es alabada en todas partes del mundo, porque todo el mundo reconoce las enormes virtudes y el enorme desafío de construir una reforma sanitaria. Las reformas sanitarias
tenemos ejemplos en el primer mundo que son muy resistidas, ¿no? Son muy difíciles, muy complejas. Estados Unidos es un ejemplo, recordemos. Es un ejemplo, sí, hay muchos intereses, en un mundo además cada vez más mercantilizado, con muchas corporaciones que obviamente pujan por los intereses comerciales. Las reformas sanitarias son difíciles. Nosotros de alguna manera, hace unos 8 años que venimos piloteando la reforma y tenemos que profundizarla en el sentido de construir más sistema integrado, ¿no? Naturalmente. ¿Puede poner algún ejemplo? Cuando usted dice que se duplican o sistema integrado, ¿a qué hace referencia? Y bueno, en realidad nosotros tenemos más de 40 prestadores. Uno es público, SACE, que es el prestador integral, pero el resto son prestadores privados. Si todos estos prestadores privados quisieran tener todo, para poder competir y captar socios FONASA, porque hay un escenario de competencia por la que se ve muy claramente cuando se levanta el corralito, ¿no? El febrero es clarísimo, ¿no? Así que todo el mundo quiere lograr se incorpore más gente porque eso implica tener más recursos. Ese es un escenario de competencia dura y pura por el seguro. Claro. Si eso fuera lo que predominaría, en realidad estaríamos logrando un financiamiento para un seguro y para un conjunto de instituciones que compiten en el mercado. Nosotros queremos construir un sistema. Y construir un sistema significa, de alguna forma, lograr sinergias, coordinaciones, complementaciones, evitar gastos innecesarios, superposiciones de recursos. Y eso es clave en la reforma. Claro, y a eso voy. Claro. Y cuando usted, por ejemplo, puede poner ejemplos, cuando uno le plantea a un servicio público-privado, esto no lo hagas, que lo están haciendo en el hospital tal, por ejemplo, o en la mutualista tal. ¿Hay como voluntad de decir, bueno, está bien, estamos de acuerdo, hacemos un acuerdo con ese servicio para no duplicar y no gastar comprando equipos? Yo creo que el cambio sustantivo es que la reforma le habilitó al Estado y particularmente al Ministerio de Salud, que siempre fue un ministerio tradicionalmente débil, en términos de rectoría, en términos de fijar políticas y que las políticas se desarrollaran. Ahora le adjuntó la alcancía. Sí. Entonces, con el seguro nosotros tenemos la herramienta para construir sistemas. En el sentido de que, bueno, por ejemplo, cuando viene un prestador privado, el ejemplo que tú ponías, y nos solicita, bueno, quiere desarrollar tal emprendimiento que ya existe o es un emprendimiento nuevo, y nosotros vamos al territorio y vemos que realmente hay recursos de otras instituciones, tanto privadas como incluso públicas, que ya de alguna manera pueden perfectamente, desde el punto de vista estrictamente sanitario, cumplir con ese rol. Bueno, la idea es justamente que no lo haga, es decir, que esos recursos que tiene o que pensaba orientar en esa dirección, los canalice en otras direcciones donde hay una falencia en el territorio. Por ejemplo, tenemos no menos de 15 localidades en el país en donde nacen, por ejemplo, 30 o 40 niños por mes. Y hay 2, 3 y hasta 4 maternidades. Demasiadas maternidades para el nacimiento de 40 niños. Desde el punto de vista estrictamente sanitario no hay ninguna justificación. Y eso significa guardias permanentes, recursos permanentes, estructuras que hay que mantener, gasto de funcionamiento. Es decir, es un dinero que de alguna manera el conjunto del sistema está orientando en algo que está subutilizado, porque, vamos a ver, teniendo 1 o 2 partos por día no se justifica para 4 nada. maternidades. 4 maternidades. Entonces, la idea justamente, ese es un ejemplo, pero podemos hablar de las camas de CTI pediátricos. Nosotros debutamos justamente con una institución del interior que tenía todos los recursos, había cumplido todos los trámites correspondientes para construir más camas de CTI. Y en realidad, en ese departamento, las camas de CTI pediátricos eran suficientes. Entonces, se logró que ese dinero que se iba a orientar en camas de CTI pediátrico se dejara de orientar en ese sentido, se hiciera un convenio con el otro prestador para utilizar esas camas de mejor manera, de una forma más racional, evitando más estructura. Eso implica más dotación de recursos, porque después dice, bueno, pero faltan especialistas. Bueno, pero ¿cuántos especialistas están en esa estructura que no se justifican desde el punto de vista estrictamente sanitario, sino tienen la justificación desde el punto de vista de la competencia entre los prestadores, del escenario, yo diría, de lograr captar más socios con servicios propios, pero no es una lógica de sistema, eso es una lógica de competencia por el seguro, ¿verdad? Respecto al tema del Cansani, porque me da la sensación que entonces ese es el criterio de, ¿tiene sentido que el Banco de Previsión Social tenga un sanatorio como el Cansani
y que tenga la infraestructura que tiene? Bueno, yo diría que hay varios organismos públicos Sí, que hay tienen estructuras de salud. Estoy pensando en el Banco Hipotecario, estoy pensando en la propia ANCAP. ¿Tienen seguros de salud? Es decir, por eso digo, en realidad, nosotros en eso de profundizar la reforma tenemos que ir viendo cómo vamos, de alguna forma, modificar. Algo tiene que cambiar, porque el sistema apunta en su profundización a lograr más eficiencia, a que los recursos logren mayor impacto a nivel de la población, a disminuir inequidades de todo tipo, inequidades de acceso, inequidades de cobertura, inequidades de retribuciones, ¿verdad? Es decir, tiene que ir un proceso tendiente a ir progresivamente, como las cosas son en el Uruguay, todo es gradual, esa es la regla del juego, nos parece bien, pero tiene que construirse una estrategia, yo diría, de profundizar la reforma utilizando mejor los recursos. Y por lo tanto hay que generar ámbitos de trabajo donde se analicen cuál es la situación actual, cuáles son los posibles escenarios. Nosotros de alguna forma tenemos todavía en el sistema algunos déficits que queremos ver cómo los podemos resolver. ¿Por ejemplo? Bueno, hemos identificado, por ejemplo, el tema de la salud mental, Sí. para el cual de alguna manera construimos el marco legal. Alguien me podrá decir, ¿y con las leyes pretende resolver el problema? Obviamente que no es suficiente una ley, pero es un marco legal que habilita a que desde el Ministerio nosotros podamos tener ese rumbo que hay que tener en las cosas para decir, bueno, vamos en esa dirección, vamos a superar el modelo asilar, vamos a evitar los sanatorios y hospitales psiquiátricos que no se hacen en ninguna parte del mundo, son unidades dentro de los hospitales generales, vamos a generar dispositivos de medio camino, hogares sustitutos que permitan que un conjunto muy importante de enfermos que hoy están institucionalizados, hospitalizados, puedan tener ese desafío. Otro déficit que tenemos es salud bucal, en el cual también hay una serie de servicios que han venido funcionando bien, de alguna manera se han logrado algunos resultados, pero el sistema como tal tiene que potenciarse. El tema de la rehabilitación, el sistema no tiene claramente definido un rumbo en torno a cómo va a resolver la rehabilitación de la población, una población que se va envejeciendo. Bastante. Usted dice, por ejemplo, cerrar las colonias psiquiátricas que no funcionen más. Bueno, me imagino que en un proceso gradual, ¿no? Claro, sí, de alguna manera hay un proceso que ya se ha iniciado y que esta ley, que bueno, tiene que ser aprobada por el Parlamento. Recién se envió al Parlamento. Pero establece, por ejemplo, de que no se internen más pacientes, ¿no? Es decir, bueno, vamos a trabajar sobre la base de resolver que no sigan ingresando pacientes, ver cómo un conjunto de pacientes ha venido de alguna forma reubicándose en otras alternativas, ¿eh? Hay que potenciar esa línea de trabajo con esos hogares sustitutos, hogares tutelados, de medio camino que se le llama, porque hay un conjunto de esa población, en torno al 40% que ya puede tener una salida en esa dirección, así que vamos rápidamente a ir achicando esa población y a su vez generar, yo diría, a través de un fuerte involucramiento de todos los trabajadores de la salud, particularmente de salud mental, un proceso que, cuidándolos, porque hay que cuidar a los cuidadores, ¿no? Hay que cuidar a los cuidadores. Cuidar pacientes con patologías psiquiátricas es de alta tema. complejidad. En general en la salud, el tema cuando uno habla de la capacitación del personal de salud, a veces está pensando en lo académico, ¿no? En la formación académica, ese es un componente, pero el otro componente tiene que ver en cómo logramos que una actividad tan humano-dependiente, porque si hay una actividad humano-dependiente es la salud, en el cual desde que usted se aproxima a un mostrador, ¿no? Y va a solicitar algo, ahí empieza todo un proceso en el cual usted dice, bueno, ¿me están atendiendo bien o me están atendiendo mal? Y que después sigue en la consulta del médico y el médico me escucha o está pensando que me va a recetar antes de escucharme. Habla conmigo, me explica lo que tengo o me está pidiendo un montón de análisis para recién después saber quién soy. Se preocupa mucho. ¿Y usted dice que no es necesario esa cantidad de exámenes para...? Yo lo que digo en general, en todas partes del mundo, estamos hablando de evidencia científica, lo importante en materia de resolver los problemas sanitarios comienza en ese primer nivel de atenciones, en ese médico de familia, médico tratante, en ese equipo básico de salud, que con una escucha atenta entienda a la persona. Eso de humanizar la atención hay que bajarlo a tierra. ¿Qué significa? Escucharlo. Tratar de llegar en función de su relato y de lo que el médico va captando, bueno, ¿qué vamos a hacer por su salud? ¿Qué está dispuesto usted a hacer para la salud? Porque si usted tiene un conjunto de factores de riesgo, enfermedades crónicas no transmisibles es la gran carga de enfermedades de este país, no son las enfermedades infecciosas, tiene que ver con nuestros hábitos, nuestra forma de vivir, cómo nos alimentamos,
si fumábamos, si activábamos actividad física. ¿Estamos dispuestos a hacer algún cambio? Vamos a conversar. ¿Usted está dispuesto a hacer algún cambio? Claro. Yo puedo contar con usted, hacemos un plan. Prefiero que me dé medicación, doctor. Entonces quizás un sector de la población dice, fui a un médico, y no me dio nada. No me dio nada, ¿no? Y en realidad el gran tema es un aspecto cultural, en una sociedad de consumo, estamos en una sociedad de consumo que también hay una lógica en la salud, que si yo no salgo con pastillas, con pases especialistas, con un montón de análisis, voy a me cambiar vio 5 de médico. minutos y no me dio nada. Y en lo que está demostrado, sobre todo en los sistemas donde tienen modelos funcionando hace mucho tiempo, donde hay estudios de investigación del impacto que tiene el equipo de salud, que no hay nada que resulte más efectivo que ese contacto y ese conocimiento del usuario con su médico, con su equipo de salud. No hay nada que sustituya eso, no hay nada que sustituya eso en materia de resultados. Cuando uno ve la discusión con los trabajadores en el Cansani, uno se pregunta si esto que usted plantea de la racionalización, de que no tiene sentido en un lugar, por ejemplo, tener tantas camas, tener tanto personal, cuando en realidad el servicio que presta está muy por debajo de esa cantidad de funcionarios y de camas. ¿Qué pasa en el diálogo con los trabajadores? ¿Por qué es que los trabajadores salen fuerte? El Ministerio, no es el caso del Ministerio en este caso, pero sí como rector, el Banco de Previsión Social, pero se lo pregunta a usted en calidad de rector de la salud, digo, es decir, ¿qué pasa con esa discusión, con ese intercambio con los trabajadores para llegar a un punto de acuerdo, ¿no? Por eso yo decía que en realidad el gran desafío que tenemos en este quinquenio es construir y profundizar la reforma sanitaria. Y eso no se logra sin diálogo, sin información, sin datos, estudiando y analizando las distintas potencialidades, las distintas alternativas. Hablamos del Cansani. El Cansani es un centro de referencia nacional en materia de enfermedades raras, el CRENADESER, que es único en el país, que brinda y que logra cosas que antes no existían en el país, que hoy en definitiva, porque bueno, la medicina ha avanzado y hoy por suerte nacen niños que en otro momento quizás no nacían, pero que tienen algunas particularidades que requieren apoyos especiales, controles. Bueno, el Cansani es excelente y tenemos que potenciar ese rol. Tenemos que potenciar ese rol. Entonces, eso significa, bueno, ver cómo logramos, qué distintas alternativas tenemos para que eso que todos estamos de acuerdo, que es un logro, se consolida, mejora, funciona. Y yo diría que estos procesos requieren mucho diálogo con los intervinientes, con los trabajadores en particular, para en forma conjunta hacer un plan de trabajo. No quiero que se vaya sin responderme 3 cosas. La primera, ¿en qué está el juicio de Philip Morris en Estados Unidos, que estaba por ahora, por diciembre, por llegarse a alguna conclusión? ¿En qué está ese juicio que la empresa multinacional Philip Morris le está haciendo a Uruguay por la ley antitabaco? ¿En qué se está? Bueno, ustedes recordarán, tuvimos una comparecencia muy importante, ahora en el mes de noviembre, tuvimos 15 días con el doctor Miguel Toma, secretario de la Presidencia, y un equipo con el cual concurrimos. Fue un juicio histórico. El CIADI no es parte del sistema jurídico de Estados Unidos, es de alguna manera se encarga justamente de pleitos en el área comercial. Pero en algún momento, cuando se pueda hablar explícitamente, suponemos nosotros que en el primer semestre máximo de 2016 va a estar el resultado y se tome en conocimiento de todo lo que fue la comparecencia de todos los que participamos, va a generar un antes y un después. Por la calidad de la información que se manejó y los datos. Así que estamos justamente esperando, suponemos nosotros, porque son los tiempos del CIADI, que antes de medio año del 2016 va a estar el resultado. Bueno, obviamente que se espera que sea favorable a los intereses de Uruguay. El presidente está muy confiado, nosotros también. Vamos a ver si prima de alguna manera las lógicas vinculadas a la protección de la salud. Clínicas, proyecto público-privado va a ser efectivamente lo que se va a concretar para el Clínicas. La idea es construir un nuevo edificio que atienda la parte sanitaria y que el viejo edificio quede para otras tareas. ¿Eso es lo que se va a impulsar finalmente? Bueno, yo digo, mire, hubieron varios meses de trabajo entre el Hospital de Clínicas y ACE para, de alguna forma, poner de alguna manera blanco y negro
cuáles eran, digamos, las formas en que podía articularse el hospital de clínica en el sistema de salud, ¿no? Es decir, en el cual, de alguna manera, era el tema clave. Es decir, el hospital de clínica, en este proceso de construcción del sistema, ¿cumple un rol? ¿Qué rol va a cumplir? A partir de esa discusión que se dirimió favorablemente, con datos que se analizaron, ahora el ámbito es la propia universidad que tiene que tomar una serie de decisiones en torno a dos temas. Uno es las alternativas de construcción edilicia, que pasan por distintos escenarios, de hacer un hospital nuevo, hacer digamos, modernizar el actual o hacer una mezcla. Y después el financiamiento, que también hay varias alternativas. Está en el ámbito universitario, el rector Marcarián es un hombre muy serio, que está analizando todos los elementos y todas las posibilidades, y seguramente en estas próximas semanas vamos a tener decisiones de la universidad. Pero va a ser a través de los PPP. Eso es una alternativa. No es la única. Ellos de alguna manera están manejando más de una alternativa a la universidad y es finalmente la que tiene que tomar la decisión. Gracias por haber venido, volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, muchas felicidades. Igualmente para ustedes. Un pasaje de la entrevista va a estar en el portal TNU, ahora continuamos en la mañana.